Buenos días, señores integrantes del jurado. Reciban nuestro afectuoso saludo. Quien les habla, Ayala Araujo Editare, junto con mi tándem Vázquez Chapoñán Gisela Marilín, estudiantes del 10º ciclo del Programa Académico de Educación Primaria. por lo que es un privilegio y satisfacción presentarles el producto final del área de investigación aplicada 5 a cargo de nuestra excepcional mediadora Gabriela Ramos Córdoba. Asimismo, ponemos en énfasis el producto final de esta área. Informe final del trabajo de investigación pertinente a la educación primaria. Por consiguiente, pongo en énfasis el título del informe de tesis: Taller de lectura y su influencia en la comprensión de textos escritos en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022, para obtener el título de profesor de educación primaria. Planteamiento del problema. Presenta en sus 3 niveles. Internacional. Según ONU 2021, más de 100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura, como consecuencia del cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19. A nivel nacional, según el Ministerio de Educación 2022, los resultados obtenidos por la evaluación PISA, más de la mitad de estudiantes, con un porcentaje del 54,4%, se sitúan por debajo del nivel 2, referente a los niveles de desempeño de la competencia lectora, mostrando así dificultades para comprender el texto en su complejidad. A nivel local, según nuestras prácticas realizadas en la institución educativa, la mayoría de estudiantes del quinto grado de primaria carecen de la comprensión de textos escritos. Pocos comprenden lo que leen. Justificación del problema, en sus implicancias prácticas. Según de haber identificado la problemática, se vio la necesidad de aplicar sesiones de aprendizaje basados en los talleres de lectura, para mejorar así el desarrollo de la competencia de comprensión de textos escritos. En su aporte metodológico, ha permitido elaborar instrumentos validados por el juicio de expertos y procesados por la prueba de confiabilidad para así evaluar el comportamiento de las variables de estudio. Con respecto a su justificación teórica, pues se ha identificado los resultados y conclusiones obtenidas, confirmando así el cuerpo teórico que va a permitir el surgimiento y la solución a la problemática. En su relevancia social, será de mucha utilidad para la sociedad desde el campo educativo en el desarrollo óptimo de la competencia de comprensión de textos escritos. Formulación del problema. Problema general. ¿En qué medida el taller de lectura influye en la comprensión de textos escritos en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022? Problema específico 1. ¿En qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de obtiene información del texto escrito en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022? Problema específico 2. ¿En qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de infiere e interpreta información del texto en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022? Problema específico 3. ¿En qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022? Los objetivos, pues estas son las metas que se trazan en el estudio. Por ende, se describe el objetivo general. Determinar en qué medida el taller de lectura influye en la comprensión de textos escritos en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Objetivo específico 1. Determinar en qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de obtener información del texto escrito
en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Objetivo específico 2. Determinar en qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de infiere e interpreta información del texto en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Objetivo específico 3. Determinar en qué medida el taller de lectura influye en la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Hipótesis. Son las respuestas a estas preguntas que nos hemos planteado en los problemas general y específicos y que se cree o se esperan encontrar al final de este presente estudio. Hipótesis general. El taller de lectura influye significativamente en la comprensión de textos escritos en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Hipótesis específico 1. El taller de lectura influye significativamente en la capacidad de obtener información del texto escrito en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Hipótesis específico 2. El taller de lectura influye significativamente en la capacidad de infiere, interpreta información del texto en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Hipótesis específico 3. El taller de lectura influye significativamente en la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto en estudiantes del quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Variables y operacionalización de variables. Variable independiente, taller de lectura. Definición conceptual. Según Spinner, 2009, manifiesta que el taller de lectura es un espacio pedagógico donde se construye conocimientos recientes a partir de la lectura realizada de los diversos tipos de textos, encaminando así al desarrollo de la lectura reflexiva y satisfactoria. Además, afirma que el taller de lectura principalmente se orienta a fomentar la capacidad de los estudiantes para que sean capaces de entender los contenidos que plasma el autor en los diferentes tipos de textos, así como también diferenciar las ideas principales y las ideas secundarias. Definición operacional. Mediante el registro de control se evaluará las dimensiones de la variable, el taller de lectura, los cuales son las actividades para trabajar el texto narrativo, actividades para trabajar el texto descriptivo y las actividades para trabajar el texto informativo. Dimensiones. Dimensión 1. Actividades para trabajar el texto narrativo. Dimensión 2. Actividades para trabajar el texto descriptivo. Dimensión 3. Actividades para trabajar el texto informativo con sus respectivos indicadores con los que se va a trabajar. La escala de medición. La escala de intervalo. Operacionalización de la variable dependiente, comprensión de textos escritos. Definición conceptual. Según el Currículo Nacional 2016, se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo codifica o decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Además, al involucrarse en la lectura, el estudiante contribuye a su desarrollo personal, así como también de su propia comunidad. Definición operacional. Mediante la ficha para evaluar la comprensión de textos escritos, se medirá las dimensiones de la variable comprensión de textos escritos, los cuales son capacidad de obtener información del texto escrito, capacidad de infiere e interpreta información del texto escrito, y la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Dimensiones de la comprensión de textos escritos.
Dimensión 1. Capacidad de obtener información del texto escrito. Dimensión 2. Capacidad de infiere e interpreta información del texto escrito. Dimensión 3. Capacidad de reflexionar y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Todo ello con sus respectivos indicadores, con los que se va a trabajar en el desarrollo de este trabajo de investigación. Para la escala de medición se ha tomado en cuenta lo siguiente: bueno, que equivale a 2 puntos, regular, que equivale a 1 punto, deficiente, que equivale a 0 puntos. Antecedentes de estudios. Son aquellos trabajos de investigación que han sido realizados en circunstancias similares a las nuestras. A nivel internacional tenemos a Cuarite 2022, quien elaboró su tesis Cuentos andinos como estrategias didácticas para mejorar la lectura comprensiva. Fue una tesis para licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés La Paz. A nivel nacional tenemos a Hatt en el 2021, quien elaboró su tesis Talleres de lectura para mejorar la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en tercer grado de primaria en la Institución Educativa Santa Inés, Guadalupe, 2021. Tesis de posgrado en la Universidad César Vallejo, Chepén. A nivel local, tenemos a Luis, en el 2019, elaboró su tesis Estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de la Escuela Parroquial San José, Chincha. Tesis para optar el grado académico de maestro en la Universidad Nacional de Huancavelica. Bases teóricas. En el capítulo 1 tenemos al taller de lectura. Según Spinner, en el año 2009, el taller de lectura es un espacio pedagógico en el que se construyen conocimientos actualizados a través de la lectura de diferentes tipos de textos, el cual conduce al desarrollo de la lectura a una óptima satisfacción. Sus dimensiones son las siguientes, pues estas favorecen en el trabajo pedagógico, realizando las actividades para trabajar el texto narrativo, el texto descriptivo y el texto informativo. El taller de lectura contrasta las teorías relacionadas. Entre ellas tenemos la teoría constructivista, pues aquí los educandos aprenden de diferentes maneras, es decir, dependen de sus habilidades, destrezas y actitudes. Por lo que el constructivismo es una teoría educativa en la que el alumno es quien construye su propio aprendizaje. Con respecto a su importancia, pues cada taller de lectura tiene un porqué, es decir, va a contribuir en la formación del lector. Asimismo, va a contagiar el gusto por la lectura en todas las áreas del saber. Y sobre todo va a estimular y va a abrir camino a la lectura crítica. Sus características, pues esta es flexible, es estructurada en diferentes fases, es participativa y sobre todo colaborativa, porque va a favorecer la integración y socialización de los conocimientos mutuos en la lectura. Con respecto a la relación del taller de lectura en el campo educativo, pues la lectura es un excelente método para enseñar a los niños y niñas a desarrollar sus potencialidades en cuanto a sus capacidades y análisis de reflexión. Por ende, para trabajar en la lectura en las diferentes aulas, es necesario desarrollar las siguientes fases, como predecir, clarificar, preguntar, resumir y sobre todo ponerse en el lugar del personaje. No obstante, las estrategias que se usan para aplicar este taller de lectura se prolonga en antes, durante y después de la lectura. Antes, pues es necesario activar los saberes previos de los lectores, como hacer que observen el título y las imágenes del texto. Asimismo, preguntarles cuál es el propósito del texto,
o de qué trata el texto. Durante la lectura se debe hacer lectura en voz alta, respetando así los signos de puntuación. Asimismo, realizar también una previa lectura silenciosa, enumerar los párrafos, subrayar las palabras e ideas principales e imaginar lo que leen. Y después de la lectura deben realizar un pequeño resumen, ya sea verbal, y realizarlo también mediante organizadores visuales, resaltando así la importancia del texto. En el capítulo 2 tenemos la comprensión de textos escritos, pues según el programa curricular de educación primaria, se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. También está presente sus dimensiones, como capacidad de obtener información del texto escrito, capacidad de infiere e interpreta información del texto, y capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Las teorías relacionadas, pues tenemos la constructivista, que sostiene que los estudiantes construyen su propio conocimiento en base a su entorno. También tenemos a la teoría histórico-cultural de Vygotsky, pues aquí entra a tallar todos los mediadores socioculturales, es decir, las familias, los vecinos, los compañeros y sobre todo los docentes de las diferentes instituciones educativas, pues todos ellos suman a la importancia, resaltando así el protagonismo del desarrollo intelectual del niño. Y tenemos también a la teoría del aprendizaje significativo, pues esta consiste en que el niño aprenda significativamente de los nuevos contenidos, reconstruyendo así ambas informaciones para adquirir un solo aprendizaje. En ella también presenta un enfoque comunicativo, pues el punto de partida en este enfoque comunicativo pues se da en situaciones de comunicación, ya que al comunicarse los estudiantes comprenden y producen textos de manera oral, es decir, escrito de diferentes tipos de textos con diferentes propósitos, diversos medios, ya sean impresos, audiovisuales, digitales, entre otros. La relación del taller de lectura en el campo educativo, pues aquí los educandos toman en cuenta los procesos didácticos de esta competencia, antes, durante y después de la lectura, como lo hemos mencionado anteriormente. El marco conceptual presenta las siguientes definiciones. La didáctica. Según Silva, en el 2020, la didáctica es una pedagogía encargada de encontrar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, identificando estrategias para asegurar el conocimiento y éste llegue a los aprendices de manera más efectiva. La competencia, según el Currículo Nacional 2016, se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades con el fin de lograr un propósito específico en la situación determinada. La capacidad, según el Currículo Nacional, las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos vienen a ser los conocimientos, las habilidades, las actitudes de los estudiantes que utilizan para afrontar una situación determinada. Y sobre todo los desempeños, según el Currículo Nacional en el año 2016, son aquellas descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Asimismo, son observables en una diversidad de situaciones o contextos. Marco conceptual, también tenemos la prelectura. Según Cáceres, en el año 2010, como se citó en Silva en el año 2020,
Es como una actividad que consiste en realizar rápidamente un análisis general de un texto con el objetivo de reconocer el contenido principal del texto. La lectura, según León 2021, es reconocida en todo el mundo como una valiosa herramienta de progreso intelectual que enriquece el lenguaje. La comprensión lectora, a su vez, según Rojas en el año 2022, juega un papel fundamental en la orientación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y la lectura, según Nicuesa en el año 2015, como se citó en Gamarra en el año 2019, es un curso grupal conducido por un docente que guía las sesiones con comentarios y preguntas para fomentar el aprendizaje y la participación de todo el grupo. Metodología. Pues la investigación es de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental, que desborda dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. Como podemos observar, su siguiente esquema. Asimismo, presenta una población que está constituida por 165 estudiantes de ambos sexos del quinto grado de educación primaria, en las secciones A, B, C, D, E. La muestra está conformada por 72 estudiantes de ambos sexos del quinto grado de educación primaria, en las secciones A, que viene a ser el grupo de control, y la sección B, el grupo experimental. Con un muestreo para elegir el tamaño de la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico. Técnica. La técnica que se utilizó para el presente trabajo de investigación es la observación. Instrumento. Ficha para evaluar la comprensión de textos escritos. Este instrumento tendrá por objetivo establecer el nivel de logro de la comprensión de textos escritos, estando estructurado en función a sus tres dimensiones con un total de 20 ítems. Como podemos visualizar, tenemos la ficha técnica de instrumento que lleva el nombre, que viene a ser ficha para evaluar la comprensión de textos escritos. El objetivo, que es lo más principal, ¿no? Que la ficha para evaluar la comprensión de textos escritos tiene como finalidad diagnosticar en los estudiantes los tres niveles de la comprensión lectora que guarda relación con cada una de las capacidades de la competencia lee diversos tipos de textos escritos. Los autores, administración, la duración, sujetos de aplicación, la técnica y la puntuación y escala de calificación. También tenemos las dimensiones e indicadores, como ya mencionado. La dimensión 1, que viene a ser la capacidad de obtener información del texto escrito, va a trabajar con 3 indicadores, que ellos también van a trabajar con 7 ítems. La dimensión 2, capacidad de inferir e interpretar información del texto escrito, se trabajó con 3 dimensiones, con 3 indicadores, ya tomando en cuenta 7 ítems. La capacidad de reflexiona y evalúa la forma y contenido y contexto del texto se trabajó con 3 indicadores equivalentes a 6 ítems. Técnicas de procesamiento de datos. Para el procesamiento de datos se ha considerado la estadística descriptiva en cuanto se refiere a las tablas y figuras estadísticas. En la etapa de procesamiento de los datos se ha tenido en cuenta la investigación estadística, entre las que destacamos organización, presentación de datos, análisis e interpretación, formulación de conclusiones, recomendaciones, preparación del informe respectivo del trabajo de investigación. Respectivamente, la información obtenida se presenta mediante cuadros de distribución de frecuencia teniendo en cuenta sus respectivos gráficos y se realiza en cálculo de medidas en tendencia central y de dispersión, que permite pues analizar y comprobar las hipótesis que nos hemos planteado anteriormente. Consideraciones éticas.
Se realizó la respectiva reserva de la información personal y los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Se citan a diferentes autores y autoras para el sustento teórico del trabajo de investigación, ya que toda información teórica considerado en el presente estudio es citado con su respectivo autor de acuerdo a las normas APA, logrando así respetar la autoría de los investigadores, respetando además los códigos internacionales. Además, solicitaremos el permiso correspondiente a la institución educativa, proteger la identidad de los estudiantes, así como también la información responderá a la realidad. Presentación, análisis e interpretación de resultados. Descripción de trabajo de campo. Constitución de los grupos. Ha sido pertinente formar dos grupos a los estudiantes, llamados grupo experimental y el grupo de control, tomando en cuenta que los miembros de cada grupo hubiese similitudes. Después de ello, se ha procedido a tomar una evaluación pretest. Se realizaron evaluaciones previas al trabajo de investigación pedagógica, denominado la evaluación pretest, con el objetivo de determinar el estado del grupo experimental y el grupo de control en relación a la comprensión de textos escritos por parte de los estudiantes. Después de ello, se procedió a aplicar lo que es la variable experimental, ¿no? Se empezó a aplicar con frecuencia y de manera sistemática las estrategias metodológicas del taller de lectura. Las sesiones experimentales se llevaron a cabo únicamente en el grupo experimental y hubo un total de 10 sesiones, cada una con una duración de 2 horas pedagógicas. Después de aplicar la variable experimental, se realizó la evaluación post-test. Finalizada la aplicación de las sesiones experimentales, se realizará una evaluación de post-test a ambos grupos, al grupo experimental y al grupo de control, en condiciones similares. Después de ello, se presentarán los resultados logrados mediante la ficha para evaluar la comprensión de textos escritos en la prueba pretest y la prueba post-test, con el objetivo de medir el efecto que tiene el taller de lectura y su influencia en la comprensión de textos escritos. Resultados. Tabla 1. Nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto grado en la evaluación pretest. En la categoría deficiente, con respecto al grupo experimental, en la frecuencia absoluta se obtuvo 4, que esto equivale a la frecuencia porcentual 12%. Respecto al grupo de control, en la frecuencia absoluta se obtuvo 6, equivalente a la frecuencia porcentual 16%. En la categoría regular se obtuvo en la frecuencia absoluta 18, equivalente a 53% en el grupo experimental. De acuerdo al grupo de control, en la frecuencia absoluta se obtuvo un 20, equivalente a 53% en la frecuencia porcentual. En la categoría bueno, para el grupo experimental se obtuvo la cantidad de 12, equivalente a la frecuencia porcentual de 35%. Respecto al grupo de control se obtuvo también 12, equivalente a la frecuencia porcentual de 32%, con un total de 34, equivalente a 100%, y en tanto el grupo de control 38, que viene a ser la cantidad de estudiantes, equivalente al 100%. La media aritmética en el grupo experimental se obtuvo 22,09 y la media aritmética en el grupo de control se obtuvo un 21,74. En la figura 1, nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto grado en la evaluación pretest, podemos observar que en el grupo experimental se ha alcanzado en la categoría deficiente un 12% y en el grupo de control se alcanzó un 16%. En la categoría regular, en el grupo experimental logró alcanzarse un 53%. En el grupo de control logró alcanzarse también 53%. En la categoría bueno logró alcanzarse en el grupo experimental 35% y en el grupo de control 32%.
Tabla 5. Nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto grado en la evaluación post-test. En la categoría deficiente respecto al grupo experimental, en la frecuencia absoluta tenemos 0, frecuencia porcentual 0, grupo de control, frecuencia absoluta 0, frecuencia porcentual 0. Categoría regular, grupo experimental, frecuencia absoluta 3, frecuencia porcentual 9%. Para el grupo de control, frecuencia absoluta 28 y frecuencia porcentual 74%. Para la categoría bueno, para el grupo experimental, frecuencia absoluta 31, frecuencia porcentual 91%. Para el grupo de control, frecuencia absoluta 10, frecuencia porcentual 26%. Total, 34 individuos en el grupo experimental y 38 individuos en el grupo de control, que equivalen al 100%. Para el grupo experimental se obtuvo la media aritmética de 36,21. Para el grupo de control se obtuvo la media aritmética de 22,47. Fuente, data de resultados. Figura 5. Nivel de comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto grado en la evaluación post-test. Para la categoría deficiente, en el grupo experimental se alcanzó un 0%, así como también para el grupo de control se alcanzó un 0%. Para la categoría regular, en el grupo experimental se alcanzó un 9%. Para el grupo de control se alcanzó un 74%. Para la categoría bueno, en el grupo experimental se alcanzó un 91%. Para el grupo de control se alcanzó 26%. Tabla 9. Comparativo por dimensiones. Grupo experimental. En la dimensión 1, en la prueba pretest, se alcanzó un promedio de 8,91, frecuencia porcentual 64%, que alcanza una categoría regular. En la prueba post-test se obtuvo en la dimensión 1 un promedio de 12,91, frecuencia porcentual 92%, categoría bueno. Diferencia promedio 4, frecuencia porcentual 29%. Para la dimensión 2 en la prueba pretest se alcanzó un promedio de 7,79, frecuencia porcentual 56, categoría regular, y en la prueba post-test el promedio para la dimensión 2 es 12,53, frecuencia porcentual 90%, que los ubica en la categoría bueno. Diferencia promedio 4,74, frecuencia porcentual 34%. Dimensión 3 en la prueba pretest alcanza un promedio de 5,38, frecuencia porcentual 45%, que los ubica en la categoría regular. En la prueba post-test para la dimensión 3 alcanza el promedio de 10,76, frecuencia porcentual 90%, que los ubica en la categoría bueno. Diferencia 5,38 de promedio, frecuencia porcentual 45%. Variable dependiente comprensión de textos escritos alcanza un promedio en la prueba pretest 22,09, frecuencia porcentual 55%. Categoría regular. En cambio, en la prueba post-test para la variable dependiente comprensión de textos escritos alcanza un promedio de 36,21, frecuencia porcentual 91%, que los ubica en la categoría bueno. Diferencia 14,12, frecuencia porcentual 35%. En la figura 9, comparativo por dimensiones del grupo experimental, dimensión 1, capacidad de obtener información del texto escrito, en la prueba pretest alcanza un 64%, en cambio en la prueba post-test alcanza un 92%. En la dimensión 2, capacidad de infiere e interpreta información del texto, en la prueba pretest alcanzó un 56%, en la prueba post-test alcanza 90%. En la dimensión 3, capacidad de reflexión y evalúa la forma y el contenido del texto, en la prueba pretest
alcanza un 45%. En cambio, en la prueba post-test se mejoró en un 90%. Tabla 10. Comparativa por dimensiones del grupo de control. Dimensión 1. En la prueba pre-test alcanza un promedio de 8,11. Frecuencia porcentual 58%. Categoría regular. Prueba post-test. La dimensión 1 alcanza un promedio de 8,42. Frecuencia porcentual 60%. Categoría regular. Diferencia en promedio 0,31. Frecuencia porcentual 2%. Dimensión 2 en la prueba pretest alcanza un promedio de 7,92. Frecuencia porcentual 57%. Categoría regular. Prueba post-test en la dimensión 2 alcanza un promedio de 7,55. Frecuencia porcentual 54%. En la categoría regular. Diferencia menos 0,37. Frecuencia porcentual menos 3%. Dimensión 3 en la prueba pretest obtiene un promedio de 5,71. Frecuencia porcentual 48%. Categoría regular. Y en la prueba post-test alcanza un promedio de 6,50. Frecuencia porcentual 54%. Categoría regular. Diferencia 0,79. Frecuencia porcentual 7%. Y el total de la prueba pretest alcanza un promedio de 21,74. Frecuencia porcentual 54%. Categoría regular. En cambio, en la prueba post-test alcanza un promedio de 22,47. Frecuencia porcentual 56%. Categoría regular. Diferencia 0,73%. 0,73 y en frecuencia porcentual 2%. Figura 10. Comparativo por dimensiones del grupo de control. En la capacidad de obtiene información del texto escrito. En la prueba pretest alcanzó un 58% y en la prueba post-test un 60%. En la dimensión 2 alcanzó en la prueba pretest 57% y en la prueba post-test un 54%. Y en la dimensión 3, en la prueba pretest alcanza un 48% y en la prueba post-test un 54%. En la hipótesis general, mejor dicho, para la prueba de hipótesis general, se ha comprobado que en la evaluación pretest la T de tabla es igual a 1,994 y como T calculado tenemos igual a 0,22119. Es decir, como se visualiza en la campana de Gauss de dos colas, pertenece a la región de aceptación. Se puede afirmar que no existen diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo experimental en la prueba pretest a un nivel de confianza de 95% y significancia de 5%, es decir, que ambos grupos entran en la misma categoría al experimento. En cambio, en la prueba post-test, en la campana de Gauss de una sola cola, la T de tabla es igual a 1,6669, como T calculado es igual a 13,484. Eso es lo que se alcanzó en la T calculada. Entonces, esto pertenece a la región de rechazo, es decir, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Podemos afirmar que el promedio de la comprensión de textos escritos alcanzado por el grupo experimental es mayor del grupo de control en la prueba post-test gracias a la aplicación del taller de lectura. Discusión de resultados. Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes del grupo experimental que se beneficiaron con el taller de lectura mejoraron el desarrollo de la comprensión de textos escritos en un 35%, a diferencia que los estudiantes del grupo de control, los cuales alcanzaron un incremento poco significativo de un 2%. A continuación, estos resultados se pueden comprobar con otras investigaciones, haciendo hincapié al siguiente autor, Malka, en el año 2022, lo cual sostiene en su trabajo de investigación que los estudiantes que participaron en el taller Piagetcito Lector
mostraron una mejora significativa en el nivel literal, el 100%, en el nivel inferencial 80% y en el nivel crítico 81%. El taller Viajecito Lector ha demostrado ser eficaz para la mejora de la comprensión lectora en los 3 niveles contemplados: literal, inferencial y crítico. En cuanto a la información presentada en el marco teórico, podemos citar a Spinner 2009, que define el taller de lectura como un espacio de aprendizaje que fomenta el desarrollo de la lectura, la capacidad de respuesta y la satisfacción en la lectura de los diferentes tipos de textos para construir un conocimiento renovado en los estudiantes. Conclusiones. Primera, se ha logrado determinar que el taller de lectura influye en un 35% en la comprensión de textos escritos en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Por un lado, el grupo de control apenas logró una mejora del 2%. Segunda, se ha logrado determinar que el taller de lectura influye en un 29% en la capacidad de obtener información del texto escrito en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Por un lado, el grupo de control apenas logró una mejora del 2%. Tercera, se ha logrado determinar que el taller de lectura influye en un 34% en la capacidad de infiere e interpreta información del texto escrito en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Por un lado, el grupo de control disminuyó su mejora en un menos 3%. Cuarta, se ha logrado determinar que el taller de lectura influye en un 45% en la capacidad de reflexionar y evalúa la forma y el contenido y contexto del texto en estudiantes de quinto grado de la institución educativa número 22494 ICA 2022. Por un lado, el grupo de control apenas logró una mejora del 7%. Recomendaciones. A la Dirección Regional de Educación de ICA, fomentar los talleres de lectura para el desarrollo de la comprensión de textos escritos en los estudiantes en las diferentes instituciones educativas a nivel local, para que los estudiantes puedan lograr el desarrollo de las capacidades de la comprensión lectora, ya que, como se ha demostrado en el presente trabajo de investigación, los talleres de lectura mejoran de manera significativa la competencia de la comprensión de textos escritos en los estudiantes. Al director de la institución educativa número 22494, Juan 23, ICA, promover y verificar la aplicación de los talleres de lectura en las unidades didácticas y correspondientes a las sesiones de aprendizaje, utilizando las estrategias pertinentes para el desarrollo óptimo de la comprensión de textos escritos en los estudiantes por parte de los docentes. A los docentes de la institución educativa número 22494, Juan 23, ICA, promover la aplicación de los talleres de lectura en sus sesiones de aprendizaje, actualizarse constantemente en temas relacionados en el desarrollo de la comprensión de textos escritos, buscando las estrategias pertinentes. De esta manera, los docentes podrán desarrollar la competencia y las capacidades en cuanto a la comprensión de los textos escritos en los estudiantes. Y por último, a los padres de familia de la institución educativa número 22494 Juan 23 ICA, apoyar incondicionalmente a sus hijos en la formación del hábito de la lectura, así como también ser partícipes conjuntamente con sus hijos para que así se fomente el desarrollo de la comprensión de los textos escritos y que no se vea como una obligación, más bien como un hábito armonioso que todos en familia se debe de practicar. Muchas gracias por su atención.